Cordial saludo, amables hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. Seamos todos una vez más bienvenidos a la lección número 6. ¿Cómo se termina la membresía en una iglesia del Señor Jesucristo? Queremos invitarles a que nos acompañen una vez más en unos momentos de oración a nuestro Padre Celestial, para que sea Él guiándonos a través de su Santo Espíritu y podamos de esa manera compartir esta lección de una manera edificante para todos. Acompáñenos entonces, hermanos y hermanas, en estos momentos de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos en tu presencia en esta hora y queremos agradecerte una vez más por el Señor Jesucristo y por lo que Él hizo y lo que hace por nosotros todos los días. Rogamos ante todo que seas tú limpiando nuestras vidas y nuestros corazones para que estas lecciones sean realmente de bendición a las personas que tengan la oportunidad de estudiarlas con base en tu palabra. Pedimos la dirección y la sabiduría de tu Santo Espíritu, no solamente por estos estudios, sino también en el tema relacionado con esta lección. La membresía en una iglesia local es algo de gran importancia para el desarrollo de tu obra y para edificación de tu pueblo. Señor amado, pedimos por sabiduría a cada iglesia cuando tiene que recibir, cuando tiene que separar también miembros de una iglesia local. Te alabamos en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en cuanto a la terminación de la membresía en una iglesia del Señor Jesucristo? La página número 34 de su material impreso tiene el encabezamiento de esta lección, la número 6. Y a continuación, en las páginas 35 y 36, vienen algunos contenidos, la disertación del maestro, las tareas para los alumnos que siempre estamos esperando para recibir sus inquietudes, comentarios, dudas, aclaraciones o también complementaciones de la enseñanza de la palabra del Señor. Y la parte final tiene unas preguntas para discusión. Con la ayuda del Señor vamos a desarrollar entonces estos temas que son de gran bendición, sobre todo cuando la iglesia, como ya lo hemos estudiado anteriormente, tiene la maravillosa oportunidad de administrar las cosas del Señor aquí en la tierra. Necesitamos recordar que el vicario de Cristo aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Ya lo hemos demostrado a la luz de la palabra de Dios, allá en el Evangelio según San Juan, es particularmente en el capítulo número 16. Y el Espíritu Santo administra la iglesia a través de toda la congregación local. Por eso una iglesia de Cristo se gobierna democráticamente. Todos los miembros de una iglesia local tenemos voz y voto en el desarrollo de las decisiones, no solamente materiales, sino también espirituales. Y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será también desatado en los cielos, fue la frase que usó el Señor Jesucristo con el apóstol Pedro como miembro él de una iglesia local, dando a entender, como ya lo hemos estudiado anteriormente, que la iglesia, en la expresión atar o desatar, estaba recibiendo la autoridad, porque Jesús le había dicho, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Jesús estaba hablando a Pedro, pero como miembro de una iglesia local. En otras palabras, estaba dirigiendo plenamente a toda la congregación. Allí no está hablando en ningún momento de atar espíritus o demonios, o como dicen algunos, de desatar algunas esclavitudes, entre comillas, de las cuales se habla espiritualmente en un sentido muy equivocado. De lo que se habla en ese pasaje en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 16, de los versos 18 al 19, y que ya hemos citado anteriormente, pues está refiriendo el Señor es a la autoridad que tiene una iglesia de recibir o de separar miembros de la misma iglesia local. Por eso, en la lección número 5 estudiamos la forma como se reciben los miembros. A continuación se presentan tres aspectos generales en cuanto a la terminación de la membresía en una iglesia del Señor Jesucristo. Son tres formas como una persona puede terminar la membresía en una iglesia del Señor. Primero, por muerte física. Nosotros sabemos que como hijos de Dios, algún día el Señor nos va a llamar a su presencia. Todos de una o de otra manera vamos a terminar en algún momento nuestra membresía terrenal. Y aquí hay que aclararlo, porque cuando una persona muere en plena comunión con el Señor y con su iglesia, pues se termina la membresía terrenal, pero lógicamente al ir a la presencia del Señor
pues Él regresará con su iglesia a gobernar como es lo prometido a través de su palabra. En ese orden de ideas, no necesitamos ampliar mucho la explicación con relación a la muerte física como el elemento inicial para terminar la membresía en una iglesia del Señor Jesús. Las personas muertas físicamente, es decir, cuando uno es creyente y ya ha partido a la presencia del Señor, no participa en la iglesia local, ya no tiene la oportunidad de congregarse, ni de participar en las decisiones, ni de alabar al Señor aquí terrenalmente, ni de diezmar, ni de ofrendar, ni de hacer discípulos aquí, porque no hay posibilidades de contacto entre las personas que han partido a la presencia del Señor y nosotros. Por eso, por exclusión de materia, podemos encontrar muy básicamente referido esto en cuanto a la muerte física como el primer elemento esencial para terminar la membresía en una iglesia local del Señor Jesucristo. Realmente esto no merece ninguna discusión, no merece tampoco ninguna profundización, porque la palabra de Dios es supremamente clara. Por ejemplo, en el caso de Hebreos capítulo número 10, cuando el Señor nos dice en su palabra, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Podemos ir inicialmente a ese texto para identificar que en una iglesia del Señor Jesús es esencial la actividad de congregarse. En Hebreos capítulo 10, en el verso número 24 y en el verso número 25, e inclusive desde el verso número 23, mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y aquí empieza a desarrollar el concepto de firmeza. Ese concepto de firmeza dice en el verso número 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo vamos a estimularnos al amor y a las buenas obras? Al amor de Dios y en consecuencia a las buenas obras frente al prójimo, frente a la familia, frente a nosotros mismos, a través de la iglesia. Dice la palabra del Señor, no dejando de congregarnos, como algunos, y era la excepción. Algunos tenían por costumbre no congregarse, sino exhortándonos. Y otra vez hay que recordar que la palabra exhortar significa extraer algo que ya está en la mente, recordarlo, pero en un sentido motivante, exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y enseguida empieza entonces a hablar de un pecado que es absolutamente voluntario. Dice, porque si pecáramos, y la expresión sí sabemos que es un condicional, si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, y empieza a ser una exposición de aquellos que no han querido recibir al Señor Jesucristo como Salvador personal, y que de una o de otra manera van desafortunadamente al partir de este mundo a recibir el castigo por sus pecados. Hay un contraste, la Biblia siempre usa comparaciones en forma de contraste, es decir, de lo positivo hacia lo negativo, de la luz hacia las tinieblas. Y de esa manera aquí hay un bonito contraste en el sentido de resaltar la importancia de congregarnos en una iglesia del Señor Jesucristo para poder alimentarnos del Señor, de su palabra mejor, y también para estimularnos, como dice aquí, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La expresión original es paroxismos, y de esa palabra pues se han sacado muchas hacia el lenguaje español, dando a entender que hay una forma en la iglesia de motivarnos de una manera maravillosa hacia el amor y hacia las buenas obras, buscando el bienestar tanto de la obra de Dios como de nuestras familias y aún de nosotros mismos. Por eso, un muerto físicamente no se puede congregar, y al no poderse congregar, automáticamente el creyente en Cristo termina su membresía el día que ha sido despedido a la presencia del Señor. No vamos a ampliar más el comentario. Si hay alguna inquietud, alguna duda, si hay algún texto que usted tenga, apreciado hermano, hermana, en cuanto a referirse a esto, pues será bienvenido el estudio de ese texto, la duda, la inquietud o la aclaración. En segundo lugar, entonces, tenemos la separación, la terminación de la membresía de una iglesia del Señor Jesucristo, pero entonces ya vamos a hablar de la exclusión, o vamos a hablar ya de la disciplina. Existen tres tipos de ofensas. La Biblia habla de tres tipos de ofensas que pueden servir para terminar la membresía en una iglesia del Señor Jesucristo.
No es en ningún momento la voluntad de Dios que un hijo suyo sea separado de la membresía de la iglesia, porque bajo la cobertura de la iglesia del Señor hay una protección especial, como el Señor lo dice en su palabra. Pero la decisión es de la persona. Nosotros, como hijos de Dios, necesitamos, al bautizarnos, la comunión con los hermanos. De ninguna manera para destruirnos unos a otros, sino para edificarnos. Por eso el apóstol, hablando a una iglesia local del Señor Jesucristo, le dice claramente y nos dice a nosotros, y es muy importante resaltar esto: todo lo que nosotros hagámoslo para edificación, no solo personal, sino también del cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, existen 3 razones esenciales para excluir miembros de una iglesia del Señor Jesús. Es muy importante resaltar los textos, y el primero lo encontramos en Mateo capítulo 18. Si usted nos puede acompañar, si tiene un texto allí de la palabra de Dios, le rogamos el favor de que usted verifique lo que estamos en este momento tratando de demostrar, y que lo vamos a hacer a la luz no de nuestras opiniones, ni de ninguna opinión personal o de organización humana. Simplemente es la doctrina que el Señor dio a conocer. Mateo capítulo 18, en el verso número 15 y hasta el verso número 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Verso número 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Otra vez, estamos aquí frente a una clase de ofensas, y hay que resaltarlo, personales, particulares, individuales, por decirlo así de esa manera, de persona a persona. Aquí no hay involucrada un conjunto de personas, no. Aquí lo que se presenta es una situación de persona a persona. ¿Cuál es el proceso de conciliación que Dios ha dejado en los conflictos entre hermanos? Hemos nacido con una naturaleza pecaminosa, contaminada por el pecado, con impulsos que nos destruyen a nosotros mismos y que destruyen a otras personas. Dios, sabiendo esto, ha dejado un método. Hay ofensas muy personales, una mirada, una palabra dicha a veces con buena o con mala intención, pero mal interpretada. Un negocio, por ejemplo, en los casos de las iglesias es muy frecuente que entre los hermanos haya préstamos de dinero, haya convenios comerciales, haya acuerdos o compromisos, y que alguna de las partes incumpla esos acuerdos o compromisos. Pues dice el Señor que si tu hermano peca contra ti, es decir, si comete una injusticia contra uno, el ofendido, normalmente la persona ofendida, entonces afirma, y abro comillas aquí porque muchas personas afirman irse de la iglesia del Señor porque alguien los ofendió y porque ese ofensor no fue y buscó al ofendido, pero la iniciativa Dios la coloca en el ofendido. ¿Quién debe tener la iniciativa para arreglar una situación? Pues nuevamente hay que reconocer aquí que el ofendido, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. La palabra reprender no significa regañar, significa volver a enseñar. El prefijo re es volver a hacerlo, repetir, volver a decir, reconciliar, volver a conciliar. Así sucesivamente podemos entonces reconocer que aquí el término es volver a enseñar cuál es la voluntad de Dios, cuál es la justicia de Dios. El ofendido debe buscar al ofensor, volverle a enseñar, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero dice la palabra de Dios que si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2. Otra vez la iniciativa sigue estando en el ofendido. Si uno es ofendido, entonces debe llamar primero al hermano o a la hermana. Si no le escucha, si la situación no se arregla, entonces hay que llamar 2 o 3 personas para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Otra vez, la carga de la iniciativa para arreglar las cosas está en el ofendido. El ofendido debe buscar primero al ofensor, solos. Luego con un grupo, si la situación no se ha arreglado, 2 o 3 personas. Y luego decirlo a la iglesia.
Si el ofensor no escucha a la iglesia, dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ahora, si el ofensor no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La expresión gentil y publicano es un hebraísmo, es decir, para los hebreos, las personas incrédulas eran denominadas gentiles y publicanos. Gentiles porque normalmente ellos no conocían de Dios, y los publicanos porque eran calificados como las personas de mayor nivel de pecaminosidad en el Imperio Romano, ya que cobraban los impuestos y guardaban una enorme cantidad de dinero para sus propias arcas. De cierto, y entonces Jesús está diciendo aquí que no hay que ponerlo en duda, que todo lo que atéis en la tierra, ¿con quién está hablando Jesús? Con su iglesia. Y otra vez usa la expresión o la palabra mejor, atar. Todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Jesús está diciendo que por ofensas personales, cuando una persona definitivamente, el ofensor, no quiere arreglar su situación con el ofendido, entonces la persona debe ejecutar este procedimiento, y si ese procedimiento no surte el resultado esperado, definitivamente la persona deberá ser separado y la membresía temporalmente por lo menos se terminará en una iglesia del Señor Jesucristo si la persona no decide arreglarse con la iglesia o no decide arreglarse con el hermano a quien ha ofendido. Es la forma de denominarlo, no es una forma exclusiva. Hay algunos que le dicen ofensas personales, otros le dicen ofensas individuales. La verdad es que son ofensas de persona a persona, son ofensas entre miembros de una iglesia, no involucran inicialmente una comunidad. La pregunta entonces sería, ¿por qué se involucra a la iglesia? Porque el pecado de una persona lentamente va afectando a otras personas. Primero afecta a la familia, después afecta a la iglesia, y por eso la iglesia tiene que definitivamente poner cartas en el asunto e intervenir e invitar a que el ofensor arregle su situación con el ofendido, o de lo contrario se terminará la membresía en una iglesia del Señor Jesús. El segundo motivo para terminar la membresía por medio de la exclusión o de la disciplina tiene que ver con ofensas que son públicas. En 1 Corintios, en el capítulo número 5, podemos encontrar allí un ejemplo de lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a las ofensas públicas. Nosotros los seres humanos tenemos actuaciones que son eminentemente privadas, pero hay actuaciones que, a pesar de ser privadas, afectan a toda una comunidad. Y al afectar a una comunidad, llámese familia o llámese iglesia, pues hay que tratarlo. Es como cuando uno comete un delito. Pues uno comete un delito y lo comete a veces privadamente o a veces públicamente. Pero, por ejemplo, una persona que viola la ley a través de un asesinato, pues afecta a toda la comunidad, y por eso es colocado en una cárcel, para que no siga perjudicando a la comunidad, y para que la ley, a través de su pena, pues obligue al delincuente, por decirlo así, de esa manera jurídicamente, se restituya y entonces ya no vuelva a cometer el mismo delito. A veces decimos que nuestros actos no afectan a otras personas, pero lo que podemos ver en la práctica es todo lo contrario. Dios, recogiendo este concepto desde el punto de vista de su palabra, nos dice en 1 Corintios, en el capítulo número 5, a partir del verso 1, el apóstol Pablo, escribiendo a esa iglesia local, le dice: de cierto, en otras palabras, no hay ninguna duda, es algo totalmente probado, se oye que hay entre vosotros fornicación. La raíz original es porneia y significa relaciones sexuales perjudiciales hacia la persona y hacia otros seres humanos, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. En otras palabras, un miembro de la iglesia de Corinto, convivía maritalmente con su propia madrastra, y es muy posible que esa persona compartiera el lecho conyugal tanto con el padre como con el hijo. Y vosotros, dice, estáis envanecidos. Hay ocasiones en que el pecado causa como cierta hilaridad, como cierta risa, como cierta burla. Qué astuto podríamos decir, entre comillas, que sería la forma de decirlo o de explicar esta expresión de los hermanos de la iglesia de Corinto. Estáis envanecidos, y hay una pregunta: no debierais, es un deber, más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción.
El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está llamando la atención a esa iglesia. Era un acto público, públicamente se sabía que había una convivencia que era a todas luces injusta a los ojos de Dios, injusta a los ojos del Padre y lógicamente también a los ojos del Hijo y de la madrastra. Todos estaban recibiendo un perjuicio supremamente serio por esa convivencia marital. El apóstol Pablo le recuerda a la iglesia de Corinto que ellos deberían tomar cartas en el asunto y les da la exhortación para que la membresía de esa persona, si no se corregía, pues definitivamente se terminara. Ciertamente yo, dice el apóstol, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. En otras palabras, ellos tenían el Espíritu de Dios y el apóstol Pablo también. Ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. El apóstol Pablo está diciendo que no importaba que él estuviera ausente, lo importante era que el Espíritu de Dios ayudaba a discernir entre el bien y el mal. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Le está invitando a la iglesia para que todos se reúnan, guiados por el poder del Espíritu Santo, que es el vicario de Cristo aquí en la tierra. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esto significa evidentemente que la iglesia tenía que separar a ese hermano, tenía que disciplinarlo a ese hermano, porque no había querido corregirse y el perjuicio estaba aumentando decididamente no solo hacia la familia, sino también hacia la iglesia. Ahora, la expresión el dominio de Satanás, que es el mundo, o el castigo de Satanás, o la destrucción, o ruina de su cuerpo, porque aquí la palabra carne significa el cuerpo, podría ser entonces una forma de disciplina o de castigo. Pero mientras el hermano fuera miembro de la iglesia, pues gozaba de alguna manera de la protección o de la cobertura de la iglesia local. Debería entonces decidirse ese hermano en cuanto a en qué momento iba a corregirse de dicha falta. Si se conservaba dentro de la iglesia del Señor, pues debía corregirse, pero como no se corrigió, entonces debía ser terminada su membresía en la iglesia del Señor Jesucristo. Evidentemente Pablo está diciendo aquí que este hermano no había querido arrepentirse, no había querido apartarse del pecado. La Biblia dice claramente que el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. De tal manera que la confesión no es como se dice en términos religiosos, el que peca y reza empata. No, lo que está diciendo Dios es que definitivamente con el poder del Espíritu Santo había que retirarse del pecado o de la conducta de fornicación, la cual estaba afectando decididamente la familia de ese hermano, o de esos hermanos mejor, y también lógicamente estaba afectando el testimonio público. Era algo conocido por toda la comunidad. Cuando es ese tipo de faltas lo que se presenta, entonces la iglesia debe separar inmediatamente a aquella persona que no quiere apartarse del perjuicio que se está causando a ella misma. Habrán inquietudes y comentarios sobre que no es de ninguna manera fácil que una iglesia deba reunirse para ejecutar la disciplina del Señor. No es de ninguna forma fácil, y en el libro de Hebreos, en el capítulo número 12, se nos dice que al presente la disciplina no es causa de ningún gozo, pero que da fruto apacible ya en determinado tiempo. Por eso, hermanos, la segunda forma, conductas como por ejemplo la embriaguez pública, la borrachera pública, conductas como por ejemplo la fornicación, conductas como por ejemplo el robo continuado de una persona, en fin, todas las obras de la carne públicamente que se presentan cuando una iglesia del Señor llama a un miembro, le invita para que esa persona pues arregle su situación delante de Dios y de la iglesia, y la persona insiste denodadamente y lo hace de una manera sistemática, pues la iglesia ya no tiene más remedio que separarlo de la membresía para conservar su testimonio delante de la comunidad donde Dios nos ha llamado. En el verso número 13 hay una expresión supremamente fuerte con relación a las conductas del verso número 11.
Más bien os escribí que no os juntéis, dice en el verso 11, con ninguno, y está hablando aquí de juntar, no de no saludar. La palabra juntar aquí significa comunión con la iglesia, con la membresía de la iglesia, con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra. Normalmente los fornicarios, o cuando la persona, el miembro de la iglesia, entra en una conducta de fornicación, pues es mucho más frecuente la disciplina, pero es muy difícil de probar la avaricia. Por ejemplo, son conductas pecaminosas que causan profunda destrucción en la vida de la persona. Y está dando a entender aquí porque hay personas adoradoras del dinero, no adoradoras de Dios, y entonces se convierten en avaros. Hay personas adoradoras de los placeres, por ejemplo, que produce el licor, la drogadicción o el sexo. Son adoradores del sexo o adoradores del dinero o adoradores de ese tipo de conductas y no de Dios. En consecuencia buscan una felicidad que no existe en este tipo de adoración, entre comillas, por llamarlo de esa manera. Por eso Dios a través del apóstol está haciendo una exhortación supremamente fuerte, contundente, pero muy realista. Con ninguno que fuere fornicario o avaro o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Y ahí la expresión aun comáis, ni aun comáis, perdón, está dando a entender que no hay que participar en la cena del Señor con una persona que sistemáticamente practica este tipo de conductas, porque se está destruyendo a esa persona al darle a entender que lo que está haciendo está bien hecho. Doloroso supremamente para una iglesia del Señor, sí, pero absolutamente necesario. Haciendo la comparación con la parte física, pues extirpar un tumor en el cuerpo humano causa supremamente grandes molestias y causa dolores, pero es absolutamente necesario en algunas ocasiones cuando hay que hacerlo. Sin entrar entonces en extremos, en extravagancias, en situaciones de avergonzamiento público, por ejemplo, con mucha sabiduría de Dios, una iglesia del Señor debe proceder a terminar la membresía de una persona que sistemáticamente, continuamente, cuando esto se convierte en una práctica, pues insiste en buscar en este tipo de prácticas una dicha o una bienaventuranza que definitivamente no existe. Porque a los que están fuera, dice Dios, juzgarán, el verso 13, quitad pues, y la expresión quitar significa separarlo de la membresía, disciplinarlo, terminarle su membresía en la iglesia local del Señor Jesucristo. La tercera razón por la cual debe haber una separación la encontramos en la carta del apóstol San Pablo a Tito, en el capítulo 3, en el verso número 10. Tito, capítulo 3, en el verso número 10, encontramos también allí la tercera causa. La primera ya la vimos y tiene que ver con la primera causa que ya vimos, tiene que ver con las ofensas personales, la segunda con las ofensas públicas y la tercera con las ofensas doctrinales. Tito 3:10 dice la palabra del Señor al hombre, y lógicamente estaba hablando también al ser humano, que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Esa expresión deséchalo desde el original griego significa disciplínelo, sepárelo de la membresía. ¿Qué es lo que normalmente causa divisiones en la iglesia? A veces causa división la administración de los recursos económicos, a veces causa división asuntos como la alabanza o como otro tipo de prácticas, pero lo que más causa división en la iglesia son los asuntos doctrinales. Cuando una persona no quiere reconocer la sana doctrina que se le quiere enseñar a la luz de la palabra del Señor en una iglesia local del Señor Jesús, dice la palabra de Dios, hay que amonestarlo. Y la palabra amonestar significa prevenir. Cuando predicamos el Evangelio estamos previniendo que las personas vayan a la condenación. Cuando predicamos la palabra de Dios estamos previniendo que las personas se destruyan con sus malas decisiones, porque Jesús no solo es un salvador de la condenación del infierno, sino también es un salvador de nuestras pésimas decisiones que a veces tenemos. Pero cuando la persona insiste en apartarse de la sana doctrina, empieza a enseñar doctrinas diversas con relación al bautismo, con relación a la cena del Señor, o con relación a otro tipo de prácticas de las ordenanzas de la iglesia del Señor, seguridad de la salvación,
dones milagrosos, dones de lenguas, dones de sanidad, toda esa doctrina que la palabra de Dios nos enseña con suficiente claridad y que apunta siempre a que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando esas personas definitivamente causan divisiones, hay que amonestarle, hay que prevenirle. Y si la persona no quiere corregirse, pues definitivamente entonces hay que separarla. Por eso dice ahí la palabra del Señor, deséchalo. Se termina la membresía, la iglesia debe reunirse y debe separar a esa persona, lógicamente después de haberlo amonestado, prevenido. No se debe en ningún momento separar a una persona que no se le haya amonestado previamente, que no se le haya enseñado, porque lógicamente hay cierto nivel de necedad y de terquedad, a veces inclusive en el mismo liderazgo de la iglesia, que insiste en apartarse de la sana doctrina. Pero en esos términos, hermanos y hermanas, pues la iglesia debe amonestar, prevenir a la persona que está causando divisiones, y si la persona insiste en su división por más de 2 veces, como dice aquí la palabra del Señor, una y otra vez, dice una y otra amonestación, es decir, después de 2 amonestaciones. Y esto podemos decir que es un término mínimo. Casi siempre las amonestaciones son en número mayor, 3, 4, 5, 6. Muchas veces se amonesta a una persona que está causando divisiones, porque la iglesia nunca quiere separar a personas, siempre quiere proteger el alma y las decisiones de las personas. Pero cuando ya la persona, cuando el miembro de la iglesia insiste en este tipo de prácticas, desafortunadamente, y hay que decirlo claramente para la gloria de Dios, la iglesia debe separarlo de la membresía. Ejemplos en la palabra de Dios hay muchos con relación a las ofensas personales, con relación a las ofensas públicas y con relación a las ofensas heréticas, con relación a la doctrina. La palabra herejía significa división. Viene del griego hieratikon y significa una persona que forma grupos dentro de una iglesia del Señor, y son grupos que no se sujetan a toda la iglesia y causan enorme perjuicio. Uno de los clásicos ejemplos en la Biblia lo encontramos en el libro de Primera a Tesalonicenses y en el libro de Segunda Tesalonicenses también. Podemos resumir viendo el ejemplo en Segunda Tesalonicenses, donde hay también un ejemplo de ofensa pública, y esas ofensas públicas deben ser tratadas con la separación de la membresía en la iglesia del Señor. Segunda Tesalonicenses, en el capítulo número 3, se está recogiendo el concepto que viene trayendo desde Primera Tesalonicenses y tiene que ver con aquellas personas que andan desordenadamente. Dice a partir del verso número 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, y la expresión en nada es supremamente importante. ¿Por qué nos detenemos aquí un momentico y hay que hacer la claridad? Por ejemplo, las señoras que trabajan en sus hogares, cocinando, limpiando, lavando, pues desarrollan un enorme trabajo diariamente, y su salario se puede decir que es un salario de amor, porque no están recibiendo una compensación económica en dinero, pero sí están desarrollando un trabajo supremamente arduo. Pero dice el Señor aquí que había personas en la iglesia de Tesalónica que no trabajaban en nada, es decir, ni estudiaban, ni trabajaban, ni ayudaban en los quehaceres domésticos, ni hacían absolutamente ninguna actividad, sino vivían entrometiéndose en lo ajeno. A los tales, dice en el verso número 12, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente, y la expresión sosegadamente habla de tranquilidad. A veces cometemos también el pecado de ocuparnos demasiado y entonces trabajamos muchas horas al día, muchos días a la semana, y tenemos una intensa actividad de trabajo, descuidando, por ejemplo, la relación de familia o descuidando la relación con Dios, en fin. Pero Dios está hablando aquí de un ejemplo público de ofensa. Dice, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y viene la exhortación en el verso número 14, Segunda Tesalonicenses 3:14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo, y la expresión señaladlo significa apartarlo de la membresía, y no os juntéis con él. Y ahí está la prueba. Juntarse con él
no está diciendo que no se salude, no está diciendo que se le tenga como un enemigo. Todo lo contrario, dice ahí, mas no lo tengáis por enemigo, dice en el verso 15, sino otra vez indica la actitud correcta. Amonestadle como a hermano. Prevenirle que ese tipo de conductas no le trae ninguna bendición ni beneficio. Ahora, si la persona después de un largo tiempo pues no se corrige, definitivamente hay que separarlo, hay que terminar su membresía en una iglesia del Señor Jesús. Con base en los ejemplos que hemos demostrado a la luz de la palabra de Dios, podemos encontrar claramente que estos criterios para separar miembros en una iglesia del Señor están plenamente definidos, autorizados por el Señor en su palabra, y una iglesia local debe ejecutarlos de una manera espiritual, no con ánimo de venganza, ni de resentimiento, ni mucho menos para tratar de satisfacer intereses personales. Todo lo contrario, lo que Dios está diciendo aquí es que está en juego el testimonio público de una iglesia del Señor. Cuán difícil es convertir a una persona, o cuán difícil es ser usados por Dios para convertir a una persona al Evangelio del Señor Jesucristo, para que llegue a bautizarse, para que se haga miembro de una iglesia local. Y esto es muy notable, la gran dificultad, porque los malos testimonios abundan. Muchas personas, cuando se les va a hablar de Cristo, hablan y hasta cierto punto lo hacen con algo de razón, y enfatizamos en la expresión algo de razón, porque el mejor testimonio para convertir a una persona es el testimonio de Cristo. Pero las personas siempre juzgan por las apariencias, y lo que se ve aparentemente en una iglesia del Señor es contundente, es muy claro, es muy preciso. Cuando una iglesia tiene buen testimonio, la iglesia fácilmente va evangelizando, y cuando decimos fácilmente lo decimos entre comillas, porque sabemos que es el Espíritu de Dios el único que puede convencer. Pero se quitan muchos tropiezos, se quitan muchas barreras cuando una iglesia busca denodadamente, es decir, con mucho valor, tener un buen testimonio dentro de la comunidad a donde dirige su mensaje de salvación, el mensaje de Cristo. Por último, mis hermanos, queremos hablar también en el caso de el traslado. Cuando se termina en una iglesia del Señor Jesucristo la membresía, cuando una persona se va a otra comunidad y en esa comunidad necesita congregarse, ya no puede congregarse, fue trasladado de su trabajo, se trasladó de vivienda, se fue a otro país, en fin, o Dios le guió definitivamente a ser miembro de otra iglesia local, pues debe dejar todas las situaciones arregladas con la iglesia local previa de donde parte su membresía, debe congregarse en la nueva iglesia y debe, a través de una carta de iglesia a iglesia. Hay personas que tienen la práctica de decirle a una iglesia: necesito mi carta de membresía. Una iglesia no extiende cartas de membresía a una persona individual. Cuando la persona quiere trasladar su iglesia, terminar su membresía en la primera iglesia, simplemente va a la segunda iglesia donde va a trasladar su membresía, se congrega allí un breve tiempo, ora al Señor. Lógicamente es un asunto espiritual porque es Dios el que nos llama a su iglesia, y con base en esa afirmación de Dios en el corazón de la persona, pues la persona pedirá en la nueva iglesia una carta de traslado hacia su antigua iglesia. Las relaciones entre las iglesias del Señor se definen y se establecen a través de cartas. Ya hemos mencionado en otras ocasiones el pasaje que vamos a mirar, pero no sobra en ningún momento recordar que a través de las cartas es que se hacen los traslados de membresía. Se termina la membresía en una iglesia local cuando de otra iglesia envían una carta solicitando el traslado de membresía. La primera iglesia contesta, la segunda iglesia recibe la carta y oficialmente se hace ya el correspondiente traslado, terminándose la membresía en la iglesia inicial de donde se trasladó hacia la nueva iglesia. Hechos capítulo 15, en el verso número 30, dice la palabra del Señor: después del concilio de Jerusalén, donde se arregló el problema de que solamente por el arrepentimiento y la fe en Cristo había salvación. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y, reuniendo a la congregación, entregaron. ¿Qué entregaron? Entregaron la carta. El consejo de la iglesia de Jerusalén, la relación doctrinal entre la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Antioquía se estableció por medio de una
una carta donde se aclaraba y donde dice en el verso 31, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Es que la verdad consuela, la verdad trae aliento, la verdad aclara las cosas y ponen en perspectiva correcta las decisiones tanto de Dios como de nosotros los seres humanos. Son básicamente, mis hermanos y mis hermanas, las generalidades del traslado de miembros de una iglesia del Señor Jesucristo, de la terminación de la membresía de una iglesia del Señor Jesucristo. Evidentemente, una iglesia debe revisar sus listas de miembros periódicamente. Hay iglesias que en asamblea deciden hacerlo cada año, otras deciden hacerlo cada 2 años. Hay ofensas públicas, por ejemplo, como el ausentismo. Hay personas que dejan de congregarse injustificadamente. Es muy diferente cuando se hace o cuando se falta a la congregación justificadamente, por razones de trabajo, de ocupaciones, siempre y cuando pues se haya orado al Señor y la persona no pueda definitivamente asistir por enfermedad, por estudio, por cualquier otra razón, pues la persona buscará la manera de congregarse, y si va a otro lugar, pues a través de los diezmos, a través de las ofrendas, a través de la comunicación, de la oración, podrá seguir estableciendo una comunión con su iglesia local. No es saludable que una persona pues deje de congregarse en su iglesia local del Señor, porque es allí donde el Señor nos ha llamado, y a través de la iglesia siempre vamos a recibir múltiples y múltiples bendiciones. No alcanzamos nosotros, para terminar ya este capítulo, a medir los grandes beneficios que recibimos, las grandes bendiciones de Dios que recibimos cuando Él nos capacita a través de su palabra para enfrentar a este mundo perdido en una iglesia del Señor. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, y allí vamos a aprender la verdad para defendernos del engaño, de la mentira y de las acechanzas del maligno que siempre vamos a encontrar en el mundo. Es nuestra oración, apreciados hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, que valoremos la membresía en una iglesia local donde el Señor nos ha llamado, porque es Él quien nos ha llamado y es Él quien a través de su iglesia nos lleva de victoria en victoria. Es nuestra oración que las iglesias locales podamos todos, como iglesias del Señor, ejecutar estos principios de una manera muy espiritual, siempre para honra y gloria del Señor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que ustedes también puedan invitar a otras personas a desarrollar estos estudios. Sus tareas, sus lecciones, sus correspondientes evaluaciones serán de gran bendición para nosotros en este Seminario Bautista Misionero Latinoamericano. Que Dios nos bendiga a todos grande y ricamente.